Bienvenidos a nuestro taller de formación teológica. La materia de hoy, bibliología. Y el tema, transmisión de los textos bíblicos. Hoy vamos a estar abordando cómo se transmitió la Biblia hasta llegar a nuestros días. Cómo se preservó, dónde se preservó, cómo se canonizó hasta nuestros días. Introducción. Cuando leemos la Biblia, surgen preguntas necesarias como: ¿el texto que tenemos hoy es fiel al texto original que escribieron los apóstoles y profetas? ¿Cómo podemos saber y confiar que lo que estamos leyendo es 100% verdad? ¿Cómo fue copiado y transmitido? La bibliología se ha dado a la tarea de hacer investigaciones profundas de dónde viene la Biblia, apoyándose en documentos fieles, arqueológicos, históricos, científicos. Pero sigue llegando la pregunta: ¿cómo llegó hasta nosotros? ¿Cómo se preservó y cómo se canonizó? ¿Cómo sabemos de lo que escribió Moisés es real? ¿Cómo sabemos que lo que escribió Pablo, Santiago, Juan, llegó intacto a nosotros? Hay muchas respuestas ligeras, respuestas vanas, respuestas pobres, como la escribió un hombre o la escribieron los hombres, o simplemente es un libro antiguo. Este libro, a pesar de que es el más vendido, más traducido, ha sido blasfemada, perseguida, prohibida por muchos países, por ateos, por gnósticos, por incrédulos, por satánicos, por políticos. Pero a pesar de todo eso, se ha preservado y su transmisión de generación en generación ha llegado hasta nosotros. Antes que se escribiera la Biblia, todo era de boca en boca, a lo que se le conoce como tradición oral. Las personas contaban las historias sobre Dios y sobre la relación con Dios, con su pueblo, oralmente. Los antepasados transmitían esas historias a las nuevas generaciones. Todo fue progresivamente. Primero en piedras, en papiros, en pieles, en rollos, en pergaminos, hasta que se inventó el papel alrededor del siglo XV. Dios preserva su palabra. Dios toma la iniciativa de registrar su palabra en escrito. En Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Moisés rompió esas primeras tablas.
Pero en Deuteronomio 10, 1 al 4, dice: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Dios está interesado que tengamos una escritura. En los tiempos de Josué, en Josué 1:8, le dice Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche. Y a través de la Biblia vemos cómo Dios preserva su escritura. En Nehemías 8:1 al 6 dice: y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, desde el alba hasta el mediodía. Estaban atentos al libro de la ley. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuando lo cerró, todo el pueblo respondió amén y amén. La palabra Biblia no está en la Biblia explícitamente, pero la podemos ver, por ejemplo, en Daniel 9:2, que dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Y libros significa Biblia, una biblioteca completa de 66 libros. En los siglos tercero y segundo antes de Cristo, hubo una traducción necesaria del Antiguo Testamento del hebreo al griego. La razón era necesaria porque el hebreo original se estaba perdiendo para esos tiempos. A esa traducción se le conoció o se le conoce como la Septuaginta o la versión de los 70s. Esa traducción empezó alrededor del siglo III antes de Cristo con el Pentateuco. Los demás libros se tradujeron alrededor del siglo II antes de Cristo. Cuando empieza el Nuevo Testamento, Juan el Bautista empieza a introducir al Cordero de Dios, a Jesucristo. Cuando Cristo empieza su ministerio, entra a una sinagoga donde había rabinos, teólogos, maestros de la ley, eruditos, personas que se dedicaban a leer esos rollos. Le dieron un rollo a Cristo. En Lucas 4:16 declara, Cristo leyendo, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Leyó el rollo del profeta Isaías 61. Cristo nunca usó una Biblia literal como la que nosotros leemos
hoy en día. Pero siempre recalcó, cuando él hablaba, decía, escrito está, escudriñad las escrituras. Habló de la ley, de los salmos y de los profetas. Siempre se refirió al Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos de los apóstoles, la Septuaginta y el Tanaj ya estaban. La Septuaginta es una traducción de libros sagrados hebreos al griego koiné. Era el idioma que se hablaba en esos tiempos. Y el Tanaj era la Biblia hebrea original en su idioma original. Los apóstoles implícitamente usaban las escrituras. Pedro en Hechos 2:25 habla con las escrituras citando el Salmos 16:10. En Hechos 2:34 al 35, Pedro usa el Salmo 110:1 para probar que Dios exaltó a Jesucristo y lo hizo Señor. Pablo en Romanos 11:26 y 27 cita al profeta Isaías 59, y dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. También Pablo en Romanos 1:17 cita al profeta Habacuc 2:4, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. El mismo apóstol Pablo, antes de morir, en 2 de Timoteo 4:13, le pide a Timoteo unos libros, pero dice, mayormente los pergaminos, unos libros. El apóstol Juan, también en Juan 12:38, dice el apóstol, citando al profeta Isaías 53. Y el apóstol Pedro menciona las cartas de Pablo en 2 de Pedro 3:15, donde menciona que los escritos de Pablo, unos eran difíciles de entender. Pero, ¿realmente qué significa la transmisión del texto bíblico? El proceso de los escritos originales fue un proceso difícil, porque fueron copiados cuidadosamente a mano. Los copistas se encargaban de hacer copias y se dice que contaban las letras, se lavaban las manos, porque para ellos era un libro sagrado, y lo sigue siendo. Entonces estas copias fueron preservadas a través del tiempo, transmitidas de generación en generación, traducidas en diferentes idiomas. Dios usó personas reales, lenguajes reales. ¿Quieres profundizar en tu fe y expandir tus conocimientos teológicos?
¿Convertirte en un líder más eficaz en tu comunidad religiosa? Ministerios Pentecostés Ríos de Agua Viva es el lugar para ti. Ofrecemos cursos de capacitación, discipulado, evangelismo, liderazgo, mayordomía, hermenéutica y homilética para mejorar tus habilidades de predicación. Llama hoy al 559-974-0713 para obtener más información sobre nuestros cursos y cómo podemos ayudarte a crecer en tu fe. Ministerios Pentecostés Ríos de Agua Viva. Te esperamos.